Bien, vamos a continuar, decíamos visitas, el placer enorme aquí junto a Rafael de recibir en los estudios de la radio, aquí en Panorama Deportivo, a Mario Margarit Colman. ¿Cómo te va, Marito? Gracias por acompañarnos, por llegar hasta los estudios. Bien, bien. Gracias por recibirme, un placer. Rafucho, tanto tiempo. ¿Cómo te va, Mario? No compartíamos un micrófono. Placer enorme, Jorge. Bueno, gracias, Cami. También, acá estamos, año 2026. Ya tuvo el primer amistoso atlético el día martes. Al momento son 7 refuerzos los confirmados, de los cuales jugaron 6. No estuvo Saucedo por una molestia, el marcador central, finalista con Alba en el 2024. Sí estuvo el arquero Ivanov, ya es el 4º año consecutivo de Jonathan Chaco. Fede del Maschio, 2º año consecutivo, el 3º, si sumamos lo que fue el Clausura 2012, el campeonato atlético. Y vuelve Julián Núñez, el marcador lateral derecho, jugó de 8 el otro día, pasó por Unión y viene de campaña de Carcarañá. Hablo de los que ya conocen al rojo y blanco. Se sumó el Tucu, Burgos, Robles, mejor dicho, Sebastián Robles, el Tucu, que tiene pasado en Juniors y jugó en Argentino de las Parejas. Y también se sumó quien fue finalista con Club Maciel, con el empolvado, el Kun Villalba, Fernando Kun Villalba, que fue finalista el año pasado. Este año, todos estos refuerzos tienen pasado en la liga, de los cuales 2 fueron finalistas, uno con Alba, otro con Club Maciel. Juli Núñez en el 23 rindió mucho en el rojo y blanco, fue clave en muchos partidos. Recordamos el cabezazo contra Unión en el primer cruce torneo de apertura. Él fue el que marcó ese gol de cabeza y le dio la posibilidad que Atlético después juegue con el Carju de Barranca y pierda esa final por penales. Y se suma Agustín Curruinca. Agustín es un jugador que estuvo en la primera de Huracán, 21 partidos, después pasó por la Copa Proyección Reserva y después estuvo en el Torito de Mataderos, Nueva Chicago, estuvo en el Gallito, en Deportivo Morón, todo eso es Nacional B o la Primera Nacional, y el año pasado en Olimpo de Bahía Blanca, Torneo Federal A. Por una cuestión sentimental, con una joven de San Genaro, está viviendo acá, habló con los integrantes del grupo de trabajo, llegaron a un acuerdo en lo monetario, 26 años, nacido en Viedma, Río Negro, e hizo todas las inferiores en Huracán. Ese fue el 7º refuerzo y que el otro día jugó. Exceptuando Saucedo, todos tuvieron su lugar en el primer equipo porque después estuvo Mateo Aranda, cercano a la subcomisión, maneja el Instagram de Fútbol Mayor. Segundo tiempo fue el momento de sustituciones, cambios. Habituales de estos partidos de pretemporada. Claro, exactamente. No estuvo Esteban Piobán, vacaciones. Agustín Alvaredo, que es un jugador que ya tuvo rodaje en primera, estudio. Y por lesión, Leo Abeldaño, capitán de reserva, y Fran Estéfano. Hablo de jugadores que seguramente también Miguel considera para darles minutos en primera. Sí, Benja López, autor del segundo gol, jugador el año pasado de la quinta, pasó a 5º año de la 310, ya debutó en primera, el año pasado fue referente en reserva y le gusta mucho a Arancio tanto Ángel Francia el tanque como Benja López, chicos de 17 a 19 años, en este recambio de a poquito del club en estos últimos 2 años. Sí, a principios de temporada se hablaba de una renovación que apuntaba a volver un poco a las fuentes, a lo que se ha hecho un par de temporadas atrás con los chicos del club que estuvieron a la altura largamente, demostraron. En el 2023, claro, totalmente. Comparado al año pasado, volvió Emanuel Leguizamón, campeón con reserva 2023, jugó en Juniors, hizo el gol de la reserva el otro día a pesar de la derrota. Gustavo Neque Aranda cumplió la sanción, estuvo en futsal, fue clave en el equipo finalista, está haciendo toda la pretemporada y sabemos lo que le puede aportar. Del año pasado no están sus hermanos, Juan y Alexis Aranda, Roque Altamira, Roque tiene el pase en su poder, Aloe Césano, habló del año pasado, sí. Ángel Viva, jugadores que algunos tuvieron mucho rodaje en primera y otros alternaron primera y reserva. Tampoco se ha presentado en los entrenamientos, tampoco es este año Mariano Fermani, hablamos del líder del 2012, jugador indiscutido en los últimos años, si lo comparamos al 2025 con lo que se encontró Miguel, que ya muchos de estos chicos, como Juan Cruz Sarmiento, Hernán Dantón,
Julián Santa Cruz, entre otros, autor del primer gol Julián el día martes, los tuvo en el 2019 cuando pierde ante el Carjo el cruce y en el 2021 cuando pierde ante Club Maciel el cruce. A la mayoría los conoce, a otros no, porque no estaban en el radar en primera hace 5 años atrás, como Agustín y Facundo Alvaredo o Uriel Guevara, por ejemplo. Exactamente, sí, hablábamos con Rafael hace minutos atrás con respecto a, en esta etapa que estamos hablando de Atlético, un técnico que conoce el club y la liga. Jugadores que, si bien no han trabajado con Arancio en su momento, pero saben de lo que se trata Atlético. El arquero, bueno, ya prácticamente lo consideramos local. Los demás que han pasado una temporada, que saben lo que es gritar campeón también, y creo que es una ventaja para todos, ¿no? Eso de conocer de qué se trata el proyecto que están encarando. Sí, bueno, Saucedo, él lo tuvo también en su momento en Alba de Maciel, estuvo en Alba en el 2024 Miguel, después estuvo en otros clubes como tal, siguió en contacto con este grupo de trabajo, siguió en contacto en estos últimos años, y Carlito Gillani, si bien nunca fue técnico de reserva, pero fue preparador físico y técnico de estos chicos en cebollitas y en formativas, así que los conoce a todos. Tengamos en cuenta que Carlito fue el preparador físico de la reserva campeona de Rubén Córdoba en el 2011, y la última etapa fue hace unos años atrás, pero a todos estos chicos los tuvo en formativas, los que hoy están en reserva o en primera. También es un hombre con conocimiento de jugadores desde la parte formativa. Rafael. Sí, muchos chicos jóvenes que ya tienen rodaje en primera. ¿Sí? Ya no son tan chicos, No. me diría Federico del Maschio, ¿de verdad? Ya tienen, sí, ese buen jugador. Ese lo vi cuando vino por primera vez. Y los chicos que acabas de nombrar son chicos que han estado en primera división. Y yo digo, te voy a decir lo que digo siempre. Un equipo que en los últimos 5 o 6 años ha estado siempre arriba, porque estuvo siempre arriba. Algo tiene que haber mejorado futbolísticamente los chicos jóvenes que vienen queriendo jugar en primera división. Y este muchacho que los conoce alguno, y los chicos con un par de partidos, pueden formar un buen equipo atlético. Tengamos en cuenta que si vos tomás los 7 refuerzos, más la base local, muchos chicos de quinta división que ya tenían rodaje en reserva con Javier el año pasado, que ya por edad están en reserva, obviamente, hay una base de jugadores. Después tendrá que, Miguel, como corresponde, claro, al refuerzo, que sea refuerzo como tal, obviamente le genere esa duda al local por un buen desempeño, un buen rendimiento. Vos nunca sabés si el técnico quería esa cantidad de refuerzo, porque muchas veces también son cuestiones de dirigentes, claro, cercanía con los jugadores, te traen al jugador y vos decís, bueno, lo que tengo, veo. Si él quería una base local, esa reunión que se hizo en diciembre fue importante, me decía Alexis Moreira, que es uno de los referentes, en cuanto a trayectoria es el referente hoy local, por trayectoria obviamente, por antigüedad, esto es así. Entonces a partir de ahí esa reunión fue clave para saber quiénes están y quiénes no dentro del proyecto de locales. Después se fue armando el resto, obviamente fueron cayendo los otros refuerzos que desde el primer día los 6 están practicando, y se sumó en el día 6 o la segunda semana Agustín Curruinca, que sería el último refuerzo, pero los 6 primeros desde el primer día comenzaron a entrenar. Ya Atlético está promediando la 4ª semana de pretemporada, viene Sportivo Díaz, hay un clásico amistoso, pero Atlético por historia tiene que ser siempre protagonista, pero esto no es opinión, es información, exceptuando el 2012 que fue tan impecable que ni pasó por una semifinal, fue a la final directamente. Atlético no llega a una semi desde el 2003, y no le caigo a nadie porque han pasado dirigentes, entrenadores, jugadores locales, refuerzo desde el 2003, que no llega Atlético a una semifinal, 23 años, sacando el 2012. Y si saca el 2012, del 2013 al 2025 y saca el 2020 que hubo pandemia, estuvo ahí, sí, en los últimos 2 años estuvo ahí, pero no pudo llegar a una semi. Es fútbol también, situaciones, pero un equipo con tanto peso en la historia de la liga, es un dato, del 2003 al 2026, una sola vez llegó a una semi. En el 2002 llegó, porque los 2 años llegó a las finales, pero después fue el 2012 y después ya no llegó más a una semi en todo este tiempo, lo cual es un dato, después obviamente reitero, un dato frío, incómodo,
Después es fútbol, porque Claro. también Atlético por penales estuvo ahí, o por la mínima contra Belgrano, de llegar a una semifinal en el año 2023 y 2024. Sí, es cierto, sí, no se puede asegurar nada en la previa con respecto a esto del fútbol. Se ha dado muestras que Sí, los seguro. nombres por allí no son determinantes a la hora de los resultados. No, Pero, totalmente. Yo creo que se sí. trabaja para que haya protagonismo. Yo lo que voy que ha estado el equipo. Sí, Ha estado ahí el equipo. Y vos tenés más conocimiento que uno que lo has visto siempre. Han aparecido chicos en primera división con un buen respaldo futbolístico, el caso de los chicos de Alvaredo. Claro, ellos en el 2023 con el respaldo de Matías fueron seguramente el mejor año. Agustín Facu estaba en quinto año cuando hizo el gol en el Clásico 2-0, estaba cursando quinto año. Después son decisiones desde el cuerpo No cabe técnico, duda. desempeño de los jugadores, momentos de cada uno. Los chicos están estudiando hoy, la prioridad lógicamente es la carrera universitaria, entonces vos tenés que ir viendo. También vos, Jorge, fuiste jugador, Rafa, vos estuviste en utilería. Hoy al jugador tenés que mimarlo, acariciarlo, Sí, tienen sí. todas las ñañas, esto es verdad, viste, algunos preguntan cuánto van a cobrar o si se peinan bien para las redes sociales antes de comenzar a jugar al fútbol. Cosas que han cambiado, porque en el 95 Atlético fue campeón con 3 refuerzos, en el 2012 fue campeón con 6, 2 llegaron en el clausura, entre ellos del Masquio, y ahora vos tenés clubes con refuerzo de 7 a 10 y parece que no alcanza a la hora de pelear un campeonato. Después, de dónde saca el dinero y cómo es otro tema, pero vos fíjate cómo evolucionó, algunos dirían involucionó, en 30 años el fútbol regional. Te tomo Atlético, los refuerzos, cuando hoy son prioridad y antes eran un complemento de los locales. Sí, señor. A pesar de haber mejorado mucho también el trabajo en divisiones menores. Claro, exactamente, porque en el 2002-2003 Atlético llega a las 2 finales ante Defensor y Unión de Clarke y tenía toda una columna vertebral local. No así Unión de Clarke, pero Unión de Clarke no tenía tantas inferiores como tenía No, no Atlético. cabe duda. Y alguien me puede decir, pero pasaron 24 años. ¿Y qué pasó en todo ese tiempo? Bueno, será tema de otra cuestión, pero hoy Atlético tiene que ser protagonista, debe ser protagonista, yo creo que lo va a ser, sin lugar a dudas. Tiene un técnico como lo tuvo con Mati, ahora viene este técnico que ya pasó por la instancia de Atlético, así que a esperar el 8 de marzo el fixture que le toca, con una base local que, a ver, no es un dato menor para cerrar. 2011 campeón en reserva, 2013 pierde la semifinal con Sportivo, 2014 es campeón en reserva ante Sportivo, 2017 semifinalista, 2019 finalista, 2021 semifinalista, 2023 campeón en reserva. Alguien me puede decir, sí, no es lo mismo la primera que la reserva. Sí, pero ¿qué pasó en todo ese tiempo? Que la reserva siempre estuvo y a la primera le faltó un poquito para llegar a una semi. Sí, y muchas veces esos chicos que ganaban a los demás de otros clubes, vemos cómo esos chicos a los que los tuyos le ganaban, llegar a primera y los de uno no. Claro, exactamente. O a lo mejor se potenciaban en primera en otro club, porque creían y veían que no tienen espacio en su propio club. Pero es un dato, el de la reserva, que yo muchas veces la comparé a la primera de Sportivo con los años de semifinal, finales perdidas y después los campeonatos obtenidos. Como un camino paralelo, distintas categorías, pero la reserva de Atlético siempre estuvo ahí dando vuelta. La primera en los últimos 3 años fue mucho más protagonista que muchos años atrás. Desde el 2012 pasaron casi 11 años para que vuelva a ser protagonista Atlético, 23 en adelante. Se viene la revancha con Sportivo Díaz, se viene el clásico Copa Ciudad de San Genaro y se viene el torneo Ciudad de San Genaro, ¿no? Claro, la cuarta edición de la Copa. Hoy estaban subiendo que hay más de 35, 37 clubes con las categorías correspondientes. Rino me decía, uno de los organizadores, entre 4.000 y 5.000 personas. Así, haciendo rápido, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, la presencia de River, habían venido de Tucumán también. Obviamente para muchos es una especie de vacaciones y para muchos clubes también es una instancia de competencia. Por eso también la gente a veces se pone un poquito intensa. Hay clubes que arman equipos para venir a competir y llevarse el trofeo.
Y los padres acompañan, se va a medir mucho, me decía Rino, la seguridad, sí. Está todo cercado, porque los padres se ponen un poco intensos, asfixiadores, ¿viste? Sí. Entonces la idea es que jugadores, cuerpo técnico delegado, árbitros y listo, 2 días, donde obviamente la ciudad de San Genaro tiene su movimiento, porque lo que es alojamientos, lo que es supermercado, hay mucha gente circulando, está sobre la ruta. El club acompaña con el verde, con la sombra, y van a ver el tema del horario, porque el año pasado hizo mucho calor, y como se iluminaron las canchas, queda la calle Juan Lazarte, que es la calle que sale el Zanco lateral, la posibilidad que si hay mucho calor, se haga un corte a la tarde, y se siga tardecita noche y se extienda la noche de competencia, claro, en esas canchas, obviamente, cancha fútbol principal, cancha auxiliar, lo que era la cancha de hockey, cebollitas y 10 canchas que miran a Juan Lazarte, el mismo dibujo del año pasado. Creo que en principio son 14 canchas. Sí, hablábamos con Rino, lo dijo el otro día. Su visita, se hace camino al andar, ¿no? Cada edición va dejando enseñanzas. Claro, y acá un poco Javier Colombari, que tiene la escuela de su papá, de Eduardo, después de tantos años, es la persona donde vos vas y tenés que venir. Es un tome y traiga, obviamente. Y también generan las redes sociales un movimiento. Hay clubes que aportan una sola categoría, hay clubes que aportan muchas categorías. Obvio que el mayor trabajo lo hacen los clubes más distantes, por también los viáticos, armar la logística, planificarlo, ¿viste? Claro. Algunos llegan el día viernes. Bien. Así que bueno, ha crecido la Copa Ciudad, 28 de febrero y 1 de marzo hay un Instagram donde el 18, el otro miércoles, se hace el sorteo del Ficture desde el Zoom de la Mutual en vivo. Después van a ajustar detalles a través de una aplicación en el minuto a minuto, obviamente. Impecable la previa y seguramente garantizando el éxito que han tenido las ediciones anteriores, más todas estas innovaciones que se van a implementar, que ya están en marcha. Y Marito, ha sido un placer tenerte aquí. Rafael, ¿te queda algo más para preguntarle a Mario? No, agradecerle también la presencia, un buen amigo. Las cosas se agrandan porque también se agranda la institución. Atlético tiene el triple espacio de que tenía hace 50 años atrás cuando yo jugaba. Claro, sin lugar a dudas. Como todas las instituciones de la liga. Y más de todo, para cerrar, esto es una vidriera para los chicos. Totalmente, porque hay reclutadores, es una manera... Claro. Por eso, a veces también mostrarse genera una situación que a mí en lo particular me da, viste, a tranqui, ¿me entendés? Ojo, son niños, tranquilos. Pero bueno, amén de todo eso, es una vidriera importante. Marito, un placer enorme. Te agradecemos. En contacto cuando necesiten. Y te esperamos aquí todos los jueves. Bueno, podemos dejarlo los jueves directamente. Perfecto. Mario, no hay ningún problema. Un placer, Mario. Un placer. Hola, Andrés. Gracias, Mario. Hola, gracias a ustedes. Martín, vamos a completar las hípicas, Muchi, esperándonos allí en las gateras, para ya buscar el final de esta edición del día jueves, que hemos tenido un sorteito de todo. Lo tenemos. Te escuchamos, Muchi, adelante. Información hípica para hoy, jueves 12 de febrero. Se va a estar corriendo en el Hipódromo de La Plata 11 competencias. La primera a la hora 16, la última a la hora 21. Sobresale en el quinto turno a la hora 18 el clásico Amílcar a Mercader, un listado sobre la distancia de 1000 metros para potrancas nacidas desde el 1 de julio del 2023 con 7.130.000 pesos de premio para la ganadora. Nos quedamos con el favoritismo de la número 6, Salema, la hija de Il Mercato, será conducida por Luis Bay. La entrega